Para presentar a los panelistas, a los expositores de esta noche, es un honor. Estoy bien contento esta noche porque nos acompaña puro tazo dorado. Nos acompaña, no hombre, una bendición. La verdad, yo me siento muy honrado con la presencia de estos siervos de Dios, pastores, hombres de Dios que se han dado el tiempo de poder venir a un foro como este. Quiero dar la bienvenida desde Tijuana al pastor Alex Parra. Por favor, bienvenido. Adelante, pastor, donde usted guste. Desde Tijuana, pastor de jóvenes. Ahí anda sirviendo en Iglesia Efecto en la ciudad de Tijuana. Bendito Dios, gloria al Señor. Tenemos también de la iglesia Piedra Angular al pastor Antonio Aro. Gloria a Dios por su vida, pastor. Gracias por estar con nosotros. Pastor de Piedra Angular, ha sido presidente de la Alianza de Pastores de Hermosillo y ha sido una bendición para la ciudad, pastor. Gracias por estar acá. Está con nosotros el pastor Loreto Eliseo de Iglesia Comunidad de Fe aquí en Hermosillo. Bienvenido. Gracias, pastor, por estar acá. El pastor es músico, es cantante, ministro, pastor. ¿Qué más, pastor? Ya con eso. Hombre, es una bendición, pastor, poder estar acá. Gracias por estar acá. Desde Tijuana y pastor de Iglesia Efecto en la ciudad de Tijuana, nos acompaña el pastor Israel Rodríguez. Bienvenido, pastor. Gracias por estar acá. Y no, hombre, yo estaba platicando con él y se nos iría el foro presentándolos a todos ustedes. En verdad tienen una trayectoria muy, muy amplia, todos ustedes. Ustedes están aquí porque han aportado, no porque van a aportar, sino porque ya han aportado grandes cosas en la comunidad, en la ciudad, en las ciudades y en otros países incluso. Yo sé que sus vidas han sido de mucha bendición y qué bendición estar con nosotros esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ellos esta noche? Gloria a Dios. ¿Se está grabando correctamente? ¿Grabando audio? Eso es todo. Vamos a dar una breve introducción al foro. ¿Qué les parece? En México, 4 de cada 10 hombres, vamos de nuevo. En México, 4 de cada 10 hogares viven sin una figura paterna presente. Miles de casos de violencia familiar siguen creciendo cada año, con más de 20,000 menores atendidos en hospitales por violencia familiar en un solo año, y gran cantidad de ellos son a causa de un padre, de un papá, hombre. Y la mayoría de esa violencia ocurre dentro del hogar. No en la calle, no con extraños, sino en casa. Esta realidad es triste. Niños creciendo sin padres, sin papá específica exclusivamente, a lo mejor la mamá está presente. Mujeres cargando solas la familia, hombres que abandonan no solo económicamente, sino en todos los sentidos. Tan solo en México se han abierto más de 15,000 investigaciones por incumplimiento de responsabilidad familiar en un año. Y mientras tanto, muchos hombres siguen diciendo, yo proveo y con eso es suficiente. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve proveer si no estamos presentes? Porque una casa puede tener techo, pero sin un hombre que guíe y discipline y ame, se convierte en un lugar inestable. La violencia, el abandono y la desconexión con Dios, la desconexión de Dios, son el resultado de generaciones de hombres que no aprendieron a amar, que no aprendieron a liderar, no aprendieron a ser padres. Y lo más peligroso es que muchos creen que están haciendo las cosas bien. Así que hoy iniciamos con la primera pregunta de esta noche. ¿Sí me está enfocando la cámara o no? Excelente. La primera pregunta de esta noche es, ¿qué está pasando con la familia en México? Pastor Loreto. Dios mío. Y así de repente, ¿no? Lo que está pasando con la familia en México es el resultado consecutivo de generación tras generación. Es decir, el hombre no puede hacer y ser lo que no fue enseñado a hacer. La naturaleza del hombre replicamos lo que vivimos.
somos la infancia que no superamos. Entonces, pudiéramos exigirle al hombre o a la familia tener un estándar o un estilo de vida adecuado, correcto desde nuestra perspectiva o los conocimientos que podemos tener. Pero cada hombre y cada familia es un mundo por explorar, es una historia diferente. Lo que pasa en las familias en México está muy relacionado al descuido, a la falta de valores, de principios. Se le suma, desde mi punto de vista, las adicciones, la falta de oportunidades también. Y en un país donde Dios está en la boca, pero no en el corazón. Entonces, donde no está Dios, no podemos esperar mucho. Esa sería mi respuesta básica. Durísimo, pastor. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. ¿Cómo ya comentó algunas cosas, pero siendo un poco más específicos, cómo se manifiesta esta falta de aprendizaje? Lo que me comentaba hace unos momentos, no aprendió a amar, no aprendió a estar. ¿Cómo se refleja eso? O sea, específicamente, ¿cómo afecta a la familia? ¿Qué sufren los hijos? ¿Qué sufre la esposa? Pastor Antonio Aro. Mira, siguiendo lo que decía el pastor Loreto, creo que es un reto que tenemos nosotros como hombres. Si hay algo en lo que la mayoría coincidimos, es que la ausencia del padre ha generado muchos conflictos, muchos problemas dentro de la familia. Justo precisamente el día de hoy leía un pasaje donde, en primer libro de Reyes, donde David está diciéndole a Salomón, su hijo, que él tiene que partir y que tiene que hacer lo que todo ser humano va a pasar. Pero me impacta las palabras que él le dice, que se esfuerce. Y me gusta también que dice que sea hombre. Entonces, eso es muy importante en lo que nosotros tenemos que ahondar como hombres, como padres, como jefes de familia. Aquí lo mencionamos, nosotros ya estamos hablando dentro de un ambiente cristiano, con hombres de Dios, con hombres temerosos de Dios. Pero si hay algo que ha debilitado o ha flagelado lo que es el hogar, la familia en nuestro país, es que la ausencia del padre es muy común. Entonces, si la figura paterna no está, los hijos pues no tienen una identidad con el padre. Y no quiero decir que las mamás no trabajen muy bien, lo están haciendo muy bien, porque luchan, porque se esfuerzan a falta de la figura paterna. Pero si nosotros nos ponemos dentro de ese punto, ¿qué es lo que está ocasionando que los hijos hagan lo que bien les parezca, o que los hijos hagan lo que ven, lo que otros le enseñan? Es por ausencia de la figura paterna. Y estamos hablando de padres que están físicamente, no que han partido, no que han fallecido, sino que son padres que simple y sencillamente no se han hecho responsables de un hogar que Dios nos está delegando, que Dios nos está... Yo lo siento como una honra, como una bendición, que Dios nos dé a nosotros la gran oportunidad de formar una familia, pero también de cuidarla, de protegerla. Y volviendo a lo que hacía David con Salomón, es que nosotros dejemos un legado con nuestra generación, con nuestros hijos. Sobre todo, no quiero decir que en las niñas no, en los hombres sí, pero también en nuestras hijas. Entonces, yo siento que a lo que podemos ver en este tiempo que hemos estado trabajando como consejeros familiares, que hemos estado trabajando en las consejerías, con los hombres, con los matrimonios, nos damos cuenta que muchas veces la mujer toma el liderazgo porque el padre o el esposo no se hace responsable de una autoridad que Dios nos ha dado. Pero a veces también eso, pastor, es por falta de información. O válgame, es por ignorancia a la autoridad que Dios nos ha dado. Y la tenemos que cuidar, la tenemos que respetar, pero también le tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones lo que Dios nos ha encomendado.
Y dentro de todo eso, los demás van a ver, los demás van a querer, los demás van a estar dispuestos a levantarse porque hay alguien que lo ha hecho, porque hay alguien que es de ejemplo. Si algo estamos batallando en este tiempo es el mal testimonio o el buen ejemplo. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad como hombres, como padres, para hacer lo que Dios nos pide por la familia, por el hogar. Amén, pastor. Totalmente de acuerdo. Pastor Israel, ¿por qué el hombre tiene que estar ahí? O sea, si hay una mujer, ¿cuál es la diferencia? Si hay personas que no, por ejemplo, hay mujeres que dicen, yo lo puedo hacer. Yo no necesito del hombre para formar a mi familia, para formar a mis hijos. Yo puedo, pero no es el mismo resultado. ¿Por qué? Bueno, sobre la pregunta, quiero 2 puntos o 2 respuestas quiero dar, ¿no? Una de ellas, número 1. Voltea con tu vecino y dile número 1. Tenemos que tener bien claro que la institución que Dios estableció sobre la tierra, llamada iglesia, la iglesia de Cristo, es la institución que Dios va a usar para restaurar los conceptos de familia. Porque respecto a la pregunta tenemos que tener bien claro cuál es el concepto que la Escritura nos enseña respecto a la familia y respecto a la paternidad. Ahora, hay algo muy importante que no podemos pasar desapercibido. El 85% de las familias en México son disfuncionales. Ahora, ¿qué es la disfuncionalidad? Exactamente la pregunta que me hizo el pastor. La disfuncionalidad es que el hombre desarrolla una función específica de parte de Dios en la familia y principalmente con los hijos, y la mujer desarrolla otra función totalmente opuesta que tiene que ver dentro de la familia que Dios le asignó a la mujer. Ahora, la mujer tiene como responsabilidad delante de Dios en la familia aportar elementos específicos que Dios le añadió a la mujer para depositarlos en los hijos, elementos que el hombre son totalmente otras cosas para afirmar al hijo que el hombre tiene que aportar en la vida de los hijos. Pero principalmente por eso es la parte del resultado. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de la paternidad? Si no tengo un concepto correcto, si tengo un concepto distorsionado de la paternidad, yo voy a dar a mis hijos el concepto que yo tengo. Ahora, por eso es bien importante que nosotros como hombres entendamos que la iglesia de Cristo y la función del padre de la casa, del pastor, es llevarnos a nosotros como hombres a restaurar los conceptos de familia y entender cuál es nuestra postura, pero principalmente la responsabilidad delante de Dios de yo como hombre necesito depositar elementos que mis hijos necesitan, yo como padre depositarlo en ellos para que ellos tengan una identidad, para que ellos tengan una seguridad, para que ellos sientan una afirmación. Ahora la Biblia lo dice, que los hijos son como saetas en manos del valiente. Ahora, bien sencillo, nosotros como padres somos los que vamos a lanzar a nuestros hijos. Y es la parte que el pastor preguntaba, ¿por qué la mujer no puede aportar lo que el hombre aporta, ni el hombre puede aportar lo que la mujer? Esa es la parte de la disfuncionalidad. Cuando la mujer, por ejemplo, sistemas de familia, hay sistemas basados en el matriarcado y hay sistemas basados en el machismo. Ahora, el patriarcado y el machismo no es lo mismo. Entonces, bien sencillo, ¿cómo estamos nosotros realmente teniendo en cuanto al concepto de paternidad y en cuanto a los conceptos de familia? Ahora, la distorsión en ese tema de los conceptos tiene que ver cuánto yo como hombre le estoy dando acceso al padre de la casa y a Dios principalmente a que sean restaurados en mí los conceptos de familia y el tema de la paternidad. Ahora,
ahí es el punto, ¿no? O sea, mi esposa no va a poder dar elementos que mis hijos necesitan para ser funcionales en la iglesia, fuera de la iglesia y en lo que se vaya a desenvolver en el llamado y en el propósito que Dios le dio a cada uno de los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí parte. ¿Qué concepto tengo yo en cuanto al tema de familia y cuanto al tema de la paternidad, ¿no? Y de ahí partiría todo, porque la revelación que tengo del Padre es lo que yo voy a depositar en la vida de mis hijos. No puedo dar lo que no tengo. Muy bueno, pastor. Gracias, pastor Israel. Le voy a voltear la tortilla, pastor Alex Parra. Ya él mencionó parte el pastor Israel, pero me gustaría indagar un poquito más en eso. Así como el padre es importante, así como hay mujeres que dicen yo puedo sola, también hay hombres que dicen yo puedo solo. ¿Cómo afecta eso a la familia también? Que el papá o el padre, por problemas que hay en la familia, puede optar por decir yo puedo solo. ¿Cómo afecta también eso a la familia? ¿O qué importancia tiene el rol de la mujer también en la familia? Yo pienso que por cultura, ¿no? Nosotros los mexicanos, el hombre siempre ha portado como el varón, ¿no? El hombre lo que es la fuerza, pero la mujer siempre ha portado lo que viene siendo más que nada los sentimientos, el amor. Yo lo digo por experiencia, yo crecí con mi abuela. Yo no crecí con padres. Mis padres se separaron cuando tenía unos 3 meses. No sé si se asustaron cuando me vieron, ¿no? Y me abandonaron, pero para mí fue muy difícil porque no tenía las dos partes. Mi abuela trabajaba todo el tiempo y yo estaba solo en la casa. Pero yo puedo entender ahorita que el diseño de Dios es el matrimonio, es los dos. Entonces no podemos pretender tener hijos de excelencia o de éxito cuando está ausente uno de los dos. Es la realidad. Nosotros estuvimos un tiempo yendo a las casas hogar y nos dimos cuenta de tantas cosas como la paternidad o la maternidad afecta demasiado al futuro de los jóvenes, de los hijos. Entonces la mujer es esencial en la casa. Ella da amor. O sea, la mujer siempre va a ser como caracterizada por el amor, por los sentimientos. La persona, me viene mucho el versículo o la historia de Jacob, que dice que Rebeca amaba a Jacob. Sí, y que Jacob era una persona tranquila, que le gustaba habitar en tiendas, pero la mamá aportaba ese amor. Entonces, no podemos pretender tener éxito como familia, como están diciendo lo que está pasando aquí en México, sin que falte uno de las dos figuras esenciales en la familia. O sea, papá aporta demasiado, pero también la mamá aporta demasiado. Excelente, pastor Alex, gracias. Adelante. Eso es lo que les iba a comentar. Si alguno quiere sumar algo a las respuestas, con toda confianza, ¿eh? Sí, quería sumar ese comentario con respecto al hombre. Porque cuando tú vas a un centro de rehabilitación o a una cárcel, el único mensaje que funciona es la gracia. La gracia. Si tú condenas, el hombre no se convierte. Pero si tú le dices al hombre que hay esperanza, que sus pecados pueden ser perdonados, que todo puede comenzar de cero, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este mensaje entra hasta el tuétano del hombre, porque la naturaleza del hombre por la cuestión social es la culpabilidad. Entonces el hombre vive naturalmente condenado, es decir, aún desde pequeño casi te culpan por todo. Las leyes en México no es un invento. En este momento, si una mujer dice cualquier cosa de cualquiera de nosotros que me volteó a ver, que me acosó, aunque no sea cierto, primero te encierran y luego averiguan. ¿Por qué? Porque el hombre ya por naturaleza se da por hecho que es culpable y que ha hecho lo malo. Entonces, pero esa naturaleza también está manifestada en Adán. Cuando Adán peca, dice, tuve miedo y me escondí. El hombre está huyendo. Yo veo al hombre huyendo y huye más cuando lo culpan. Es decir, donde el hombre percibe un ambiente donde tú no eres un buen padre, no sirves para nada, yo no sé por qué no terminaste tu carrera. El hombre, en vez de entender eso como un mensaje, lo ve como una flecha en contra. ¿Y qué hace? Huye,
a las drogas, a los amigos, con otra mujer, etcétera, etcétera. N cantidad de formas de salida, pero el hombre está corriendo. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Cuando el hombre escucha gracia, se detiene. Por unos minutos deja de correr, porque escucha que alguien le está diciendo, no importa todo lo que has hecho, puedes volver a rehacer tu vida. Puedes recuperar tu casa, puedes recuperar tus hijos, puedes recuperar tu vida. Y cuando se detiene, esa voz es de Cristo, pues no, vamos a verlo desde un aspecto espiritual. Y lo que hace Jesús no es que lo toma y lo envía, Jesús forma discípulos. Porque Jesús no puede enviar a hombres a hacer la obra si primero no forma a esos hombres. Y aquí es lo que decía el pastor Israel, muy trascendental. La iglesia es 100% formativa. Y en una estructura espiritual, la iglesia tiene el diseño, las historias, los capítulos en toda la escritura para hacer que el hombre pase de víctima a protagonista, pase de sentirse culpable a sentirse honorable, pase de sentirse perseguido a que se convierta en un perseguidor de lo malo y empiece a liberar a otros. Pero yo veo socialmente ese contexto. El hombre, por naturaleza, a nosotros ya nos están culpando. Si volteas, tienes la culpa. Si no volteas, tienes la culpa. Si haces algo, entonces hay una situación muy perjudicial. ¿Por qué? Porque ahora resulta que el hombre es culpable de todo. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Predicar la gracia. Porque es donde no hay gracia, la culpa se hace más grande. Eso es lo que quería yo comentar. Muchas gracias, muy interesante. Pastor Antonio Aro, me gustaría dar continuidad a lo que comentó el pastor Loreto. La gracia del Señor es maravillosa. El Señor nos perdona. Pero ¿cómo le hace un varón que su familia no lo ha perdonado? Que su esposa lo sigue culpando y que sus hijos lo siguen culpando también. Aunque tiene la gracia del Señor, pero eso lo está persiguiendo y él quiere reconstruir su vida, pero su familia no tiene la confianza de la familia. La familia lo sigue culpando. ¿Qué se hace ahí? Bueno, mira, si hay algo que yo he encontrado, vaya, como hombre, como ser humano, es que es de suma importancia la figura paterna. Y bíblicamente lo vemos, como el Señor se esforzó en levantar al hombre porque era el encargado, porque era el sacerdote, porque era el responsable. Entonces, vemos al Señor Jesús preocupado por las familias. Vemos al Señor Jesús hablándole a los hombres, pero también las mujeres se levantaban, porque las mujeres estaban necesitadas de esa figura paterna que se levantara, que le creyera a Dios. Entonces nosotros le hemos creído a Dios, hemos escuchado su palabra, pero vemos la gracia que viene con amor, vemos la gracia que se presenta y no nos condena, sino que está diciéndonos, puedes hacerlo, pero dejándote guiar por mí. Entonces es nuestra tarea hacerlo, obedecerle y transmitirla a los demás y levantar el hogar, ¿no? El hogar que va a dignificar el nombre del Señor. Entonces, si vemos lo que decía el pastor ahorita aquí con todo respeto, que estuvo falto de la figura paterna y materna, en mi caso fue todo lo contrario. Tuve a mis dos padres y recuerdo las enseñanzas que me dio mi padre desde pequeño. O sea, mi papá tenía 7 años y se esforzó por darme una responsabilidad. Y en aquellos años mi papá me compró un par de vaquillas, y me delegó en que yo me tenía que encargar de ellas, en alimentarlas y darles de beber. Pero vemos que yo crecí con esas instrucciones, con esas enseñanzas, pero al lado estaba el amor de mamá, la ternura de mamá. Entonces te da una identidad. No quiero decir que esté mal, o sea, son crianzas diferentes o etapas diferentes que nos tocó vivir de manera muy diferente, pero dentro de todo vemos ahí el plan de Dios
que nos cuida, que nos guarda, que nos protege y tiene algo grande para nosotros. Entonces, si vemos a Jesús actuando hacia los hombres, es porque Él está preocupado en el hogar dirigido, cuidado y protegido por un hombre. Y ahí es donde viene lo bueno. De nosotros depende asumir esa responsabilidad que el Señor nos está delegando, que el Señor nos está dando para formar un hogar y levantar una generación que honre a Dios, pero conforme al ejemplo que nosotros les estamos dando, el que estamos recibiendo del Señor. Gracias, Pastor Antonio. Se me hace raro decirle Antonio. Tony, por la confianza, le decimos Pastor Tony. Pastor Israel, para ser un poco más precisos en los pasos de cómo un hombre puede recuperar la confianza de su familia. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiene que hacer un hombre? ¿Cómo puede recuperar la confianza en su familia cuando un hombre pues verdaderamente ha fallado? Bueno, es muy importante. ¿Cuánto tiempo dura en recuperar la confianza? Fue la primera pregunta. Y la segunda es, ¿Qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer? Bueno, bien sencillo. Creo que la Escritura nos enseña muy padre este tema. Miren, el tiempo lo determina dos cosas. ¿Quién lo va a determinar? Número uno, lo determinas tú. Y número dos, ¿cómo es que lo determinas tú? De acuerdo a qué tanto acceso le des al Espíritu Santo en restaurar esa parte dentro de ti que te llevó a perder lo que es la imagen de Dios en ti. Ahora, ¿cuánto tiempo tú lo determinas? ¿Cómo es que lo determinas? Bueno, de acuerdo a qué tanto acceso le des al Espíritu Santo a esas áreas de tu vida que te llevaron a esa condición en la que te llevó a perder la familia. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo lo recupero? Hay algo poderoso, increíble en la Biblia, que es de lo que ellos hablan, que tiene que ver con el perdón. Yo creo que la Escritura nos enseña algo poderoso, que es que Dios nos perdona nuestros pecados y se olvida de ellos. Diga conmigo, se olvida. Entonces, el tema es, volvemos a lo mismo, en el tema de la paternidad. El padre envía al hijo a la tierra. El hijo en la cruz le dice al padre, Padre, perdónalos. Y mucho de lo que decía el pastor sobre la parte formativa, la parte discipular, Jesús le enseñó a los discípulos a perdonar 70 veces 7. Entonces, hay algo bien importante. Muchos de nosotros en la iglesia no sabemos perdonar. ¿Y qué tan importante es entender el poder del perdón para soltar y olvidarte? O sea, perdonar es olvidarte. Porque de repente, digo yo, en el tema familiar, ¿no? Hablando del matrimonio, nuestra esposa o la esposa se pone no histérica, sino histórica. Te empieza a sacar todo el pergamino de todo lo que fallaste y de todo lo que hiciste. Entonces realmente es una evidencia de que no ha perdonado. Entonces, el perdón es la parte que nos lleva a restaurar completamente nuestra posición en Cristo y nuestra posición en el hogar. Por eso Jesús habla todo un capítulo completo a los discípulos respecto al tema del perdón. Entonces, número uno, ¿quién lo determina? Tú. ¿Y cuánto tiempo? Dependiendo cuánto acceso tú le des al Espíritu Santo. O sea, entre tú más acceso. Ahora, la bronca es que nosotros los hombres tenemos un talón de Aquiles en el tema de la necedad. Somos necios. Y tenemos que entender que debemos, la Biblia nos lo enseña, Jesús aconseja, es mejor que tú caigas sobre la roca para que seas quebrantado y no que la roca caiga sobre ti porque eres despedazado. Entonces, yo tengo que decidir
yo decido rendir mi vida a Cristo para ser quebrantado, no que Cristo caiga sobre mí y sea despedazado. Entonces, tiene que ver con un tema de orgullo y de necedad, y tenemos que echar mano de un recurso que tiene que ver con la humildad, y eso es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué tan importante es eso? De que sí, gracias a Dios, en Cristo Jesús, podemos restaurar a eso vino Cristo Jesús y dio su vida en la cruz del Calvario para restaurar nuestra posición en Cristo. Nos dio lugares celestiales juntamente con Cristo, y para que restauremos nosotros nuestro lugar y nuestra función en la familia, ojo, y en la iglesia, para ser un modelo a muchos otros que han perdido el tema de ser un padre funcional en nuestro hogar y en la iglesia de Cristo. Entonces, creo yo que con esto quiero golpear una última cosa. No cometas el error, hombre, por favor, pórtate hombre. No cometas el error de tomar una posición de víctima. No. Yo creo que ese es un tema muy importante. Necesitamos ser hombres y reconocer que fallamos, que nos equivocamos, arrepentirnos y ahí darle acceso al Espíritu Santo para que Él restaure eso. Entonces, tú lo determinas, el Espíritu Santo te ayuda juntamente con tus autoridades sobre el tema de restaurar. Entonces, tú lo determinas el tiempo dependiendo del acceso que tú le des a una autoridad, sean tus pastores, y al Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pastor Israel. Pastor, algo que dijo antes, que cómo hizo una pregunta antes de esta, que cómo la familia a Sí, veces que la familia lo sigue culpando, ¿no? culpando. Lo sigue Y a mí se me viene mucho cuando Pedro le dice a los judíos que habían creído: arrepentíos y den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces yo creo que si realmente estás arrepentido, tu familia va a ver los frutos que hay arrepentimiento. Te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? A veces vas al doctor, te dice qué hacer el doctor para que estés bien, y vuelves con el doctor y te ve que estás igual. O sea, ¿qué te dice? Pues no estás haciendo lo que debes de hacer. Y muchas veces por eso la familia sigue culpando a los hombres que fallaron, porque no ven frutos. O sea, no están viendo que realmente hay un arrepentimiento genuino, porque la primera característica es que vas a dar fruto, que la misma familia se va a dar cuenta, sabes que es diferente. Y el tiempo lo va a determinar, porque no se trata, sabes que estoy arrepentido y ya, perdóname, no. El tiempo determina si realmente hay un arrepentimiento genuino, y vamos a ver el fruto. Es lo que yo quería. Excelente. Gracias, Pastor Alex. Aprovechando que está por ahí. Bueno. Adelante, Pastor Loreto. Quiero tirar un torito, que se sienta un poquito el foro. Es algo que yo enseño y predico, por eso lo digo con franqueza, hablando de los hombres. Yo soy responsable de ser un buen padre, pero no soy responsable de tener buenos hijos. Esa no es mi responsabilidad. Yo les puedo instruir. Instruye al niño en su camino. Dios fue un padre buenísimo. Instruyó a Adán, le dio huerto, le dio instrucciones. Y a pesar de ser un buen padre, le salió un mal hijo. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de hacer lo correcto. Cuando yo esté delante de Dios, Dios no me va a preguntar por qué mis hijos decidieron lo que decidieron. Me va a preguntar si yo hice mi tarea, mi trabajo como padre. Y eso libera mucho, porque regularmente volvemos al peso de la culpa. La familia culpa mucho al hombre. Pero si nos vamos a culpa, pues todos somos culpables. El hijo que reprueba, que no aprueba la materia, la esposa que se gasta a veces el dinero, o que tiene una alteración emocional. Es decir, en una familia todos tenemos errores. Entonces, en mis sesiones, cuando doy terapias en psicología, una de las cosas muy frecuentes es buscar la manera de culpar al otro para decir: por eso soy como soy. David pudo haber dicho: lo que soy es porque mi papá no me llamó a la mesa a la hora que vino Samuel. O soy así porque mis hermanos me odiaban desde pequeño. Pero el hombre fue un rey tan ungido, pero déjate un ungido, dice la Biblia, conforme
al corazón de Dios. Entonces, si yo también creo que tiene mucho que ver si tuve o no padre, que obviamente influye y afecta, pero no es determinante. ¿Por qué? Porque cuando tienes un encuentro con Dios, creo que lo decía el pastor, cuando tienes un encuentro con Dios, resulta que Él empieza a disparar en ti, empieza a quitar esa ceguera, esos esquemas, esas estructuras que tienes para convertirte en lo que después puede ser. Jesucristo, según Josefo, no la Biblia. José se murió a los 17 años y la figura paterna ahí quedó fuera, pero él tenía 12 años cuando se perdió 3 días en el templo. Y cuando viene María y José, Jesús le da una respuesta a José siendo su padre que lo pudo haber sacado de onda, pues. Oye, te hemos estado buscando insistentemente. Le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Como diciendo José, ¿cuál padre? Pues yo soy tu padre. Pero Jesucristo a los 12 años recibió la revelación de la paternidad. Entonces, cuando tú tienes la revelación de la paternidad sin espiritualizar, no importa si hayas nacido sin padre, sin madre, con abuelos, en un lugar de violencia, ahí es donde tu estructura se levanta. Pero para volver al punto, porque hay pastores que dicen, yo ya no quiero, no sé si vaya a pastorear porque mi hijo es drogadicto. Pues mi hijo puede ser drogadicto, pero yo no voy a dejar de predicar ni pastorear. ¿Por qué? Porque esa es su decisión. Esa es su responsabilidad. Mi hija salió embarazada, ¿me va a afectar el ministerio? No, se va a afectar ella. Ah, es mi hija, claro, la voy a cuidar, la tengo que cobijar, pero eso no puede detener mi ministerio, porque eso es tener un concepto incorrecto, porque entonces voy a cargar sobre mí un peso que no puedo. Yo no puedo tener una familia perfecta por más que quiera. El único perfecto es Dios. Solo tengo que hacer lo que yo puedo con las herramientas que Dios me dio, pero de eso a que todos sean alineaditos como exactos, eso es una falacia. Eso es en la Biblia. Un buen Samuel tuvo pésimos hijos, un buen David tuvo pésimos hijos, un Elí tuvo pésimos hijos. Entonces tenemos en la Biblia ejemplos de hombres extraordinarios como el propio Isaac, que sus hijos Jacob y Caín y Abel. Entonces no hay familias perfectas en la Biblia, ¿por qué las va a haber en mí? No sé si me explico. No es justificación, pero eso nos debe llevar a descansar un poco. Excelente comentario, pastor. Muy bien. Pastor Tony Aro, hay padres que dicen, no tengo tiempo para mi familia, para mis hijos, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. ¿Es realmente eso una realidad o es una escapatoria de la responsabilidad, una evasión? Y lo otro es si es opcional el tiempo. Fíjate que en mi corta experiencia como pastor, como consejero, he visto que a diario llegan hombres a la iglesia queriendo ya, buscando cómo solucionar los problemas que ellos mismos ocasionaron, como lo decía el pastor Loreto ahorita, o sea, buscando cómo solucionar algo que ya se les volvió difícil, en que los hijos no se someten, en que la esposa tomó el liderazgo, en que están tomando entre madre e hijos una decisión que el padre no los llevó a tomarla o no les dio el ejemplo de cómo hacerlo. Entonces yo considero, dada la experiencia que tengo como consejero, es que evadimos la responsabilidad. Simple y sencillamente evadimos la responsabilidad como padres porque sabemos lo que conlleva un padre a lo que tiene que ser de ejemplo, como dicen todos aquí mis compañeros, es una responsabilidad y yo la debo de asumir. El hombre la tiene que asumir, la responsabilidad que Dios nos dio. Todo lo que dicen aquí ellos está muy bien, va relacionado, pero nos justificamos. Y te lo digo, también tú como pastor, creo que te ha llegado uno por ahí que te ha dicho, es que yo tengo que proveer, yo tengo que suplir las necesidades. Y se lo recalcamos a la esposa. Es que yo soy el que te doy y si no trabajo no vas a tener esto, etcétera, etcétera. Pero Dios nos está llamando a que llevemos
a los hijos, a la familia, a la iglesia, pero también que demos un tiempo de calidad para estar con ellos. Y no solamente, como decimos, para estarles leyendo la Biblia. No, el hijo quiere que el padre esté ahí. La esposa quiere que el esposo esté ahí. El pastor quiere que el hombre esté ahí. Porque vemos las iglesias llenas de mujeres y eso está bien. Pero yo como pastor, no sé si mis compañeros difieran de mí o tú difieras de mí, pero yo como pastor quiero ver al hombre ahí presente. Y cuando vemos entrar a un hombre por la iglesia, vemos que viene una familia que están juntos, luchando, buscando, porque su familia sea el ejemplo o cumpla con lo que Dios nos ha delegado. Yo considero que es evasión de responsabilidad. Porque si no, entonces para todo se puede dar tiempo uno. Y yo le digo a los varones, pide un permiso. Y le digo a los varones de la iglesia, si puedes faltar el lunes a tu trabajo, ¿por qué no faltas el domingo para venir a la iglesia? Entonces, no, dicen, voy a faltar a la iglesia el domingo o voy a faltar a este compromiso con la familia porque tengo que trabajar. Y el trabajo es bueno, sí, uno provee, pero la familia es más importante. La familia es algo que Dios nos ha dado una responsabilidad en la cual yo tengo que luchar por cuidarla y protegerla, pero también asumiendo mis responsabilidades. Amén, gracias, Pastor Tony. Pastor Israel, al hombre se nos dificulta comunicar las cosas. Muchas mujeres se quejan del hombre, no me comunicas nada, no me dices nada, pues que son expertas en comunicar ellas, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la falta de comunicación? La raíz. Ay, es que está muy buena esa pregunta. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver volvemos a lo mismo, no podemos desconectarnos del mismo tema, ¿no? Tiene que ver mucho el tema de la paternidad nuevamente, en una parte, ¿no? Porque puede haber dos aspectos. Es la parte de la paternidad, porque el padre es el que te afirma para desenvolverte en esa parte de comunicarte. La otra puede ser también la personalidad. Hay gente muy introvertida que le cuesta mucho trabajo comunicarse, como también la otra contraparte. Hay muchos hombres que se les facilita y platican hasta con el perro, ¿no? Pero creo que tiene que ver, la comunicación tiene que ver esa parte en el matrimonio. Yo creo que si somos muy introvertidos, creo que el padre nos enseña cómo comunicarnos y cómo conectar con nuestra esposa, ¿no? Mucho va a ayudar el tema de la comunicación para poder llegar a acuerdos en la familia o en el matrimonio, ¿no? Pero yo creo que una raíz tiene que ver en la parte de la paternidad, ¿no? Creo que nos ha tocado tal vez enseñarlo a nuestros hijos, saluda, buenas tardes, buenos días, dile gracias, pide tú, la parte formativa, creo que nuevamente tiene mucho que ver con yo hace muchos años fui pastor de jóvenes y no se me olvida muy así un tema con un joven que no sabía ni pedir los tacos. Entonces me decía, pídemelos tú. Hasta que llegó un momento en el que yo le digo, oye, hazle así y dile 3 de asada, ¿no? Con todo. Entonces, y yo creo que nuevamente es eso. Mucho tiene que ver la parte de la paternidad, ¿no? Por la cuestión de afirmar esa área en nosotros, ¿no? Como individuos, como personas, como hijos, como esposos. Excelente. Muy bien, gracias, Pastor. Pastor Alex, usted tiene un testimonio donde Dios lo sacó de las adicciones. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué le puede aconsejar a un padre, a unos padres que tienen un hijo en adicciones? ¿Qué puede hacer un padre que su hijo está en adicciones?
¿Qué le puedo aconsejar? Pues que no bajen la guardia, que peleen por sus hijos. Por diferentes circunstancias. Mis circunstancias fueron por una figura paterna, una figura materna, una identidad. Me orillaron a las drogas. Yo a veces no puedo entender cómo hay padre y madre y los hijos están en droga. O sea, porque casi la mayor parte de los que son adictos, por una ausencia de un padre o una falta de identidad, se refugian en las drogas, ¿no? Y se me hace muy difícil cómo los hijos tienen a sus padres, a las figuras paterna y materna, y aún así ellos están refugiantes en drogas. Entonces yo lo que recomiendo es que peleen, que luchen, que vean la manera de cómo ayudar a sus hijos a sacarlo de esa adicción. Ahorita, gracias a Dios, hay muchas clínicas que pueden ayudarnos, o sea, están demasiados capacitados para poder resolver y ayudarnos a resolver esos problemas de adicción. No como antes te encerraban en un centro de habitación y pues a ver si puedes pasar la malilla, ¿no? A mí me tocó algo así. Ahorita, gracias a Dios, ya estamos muy avanzados, entonces procurar la ayuda, buscar la ayuda. Yo pienso que aunque el hijo no quiera, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de tratar por todos medios de ayudarlo. Así lo hicieron conmigo, no mis padres, pero sí mi familia, tíos, primos. Hicieron la manera de cómo ayudarme, ¿no? Y yo pienso que mi consejo primordial es eso, de que luchen, peleen por ellos, ayúdenlos. ¿Y cuál fue la clave para usted? ¿Cómo usted fue libre de las drogas? ¿Cómo usted dejó las drogas? Ok, mi testimonio es de mi abuela. Mi abuela, yo crecí con ella y siempre ella creyó y creía que Dios iba a hacer algo en nuestra familia, que lo hizo. Y primero fue mi abuela. Mi abuela era alcohólica. Mi abuela se prostituía para poder nosotros mantenernos. Éramos nosotros, eran los tíos y ella trabajaba todo el día. Me acuerdo que ella llegaba alcoholizada. Entonces, cuando yo tenía problemas de adicciones, yo soy de Tepic. Entonces, en Tepic ya no me soportó ella, ya no pudo cuidarme y me envió a Guadalajara con mis otros abuelos. Y ahí fue peor el declive, ¿no? Entonces llegó un momento donde allá en Guadalajara pues ya no me querían tampoco, por los problemático que era. Me regresaron con mi abuela a Tepic y yo decía dentro de mí, ¿sabes qué va a ser peor? Porque mi abuela es alcohólica. Pero cuando yo llego, yo veo una mujer diferente, transformada. Y ella empezó a hablarme de Dios y yo no le entendía mucho, la verdad, porque pues nunca en la familia se hablaba de religión o de Dios. Entonces ella me hablaba de Dios, yo no le entendía, pero a mí lo que me impactó mucho es que a veces yo llegaba en las madrugadas, me acostaba, me dormía y yo escuchaba a mi abuela profetizando, hablando de vas a ser un predicador, vas a ser pastor, vas a ser esto. Yo la escuchaba, yo no la entendía, a veces empezaba a hablar en lenguas que yo hasta me asustaba, ¿no? Y ella de repente en las mañanas cuando yo me despertaba, cuando venía de drogas o de alcohol, amanecía con la frente llena de aceite. Y yo decía, pues estuvo en la droga, ¿no? Porque hasta aceite, pero era mi abuela que me ungía porque ella escuchó un pastor que le hacía eso. También su abuela dice que escuchó esa predicación y lo hacía conmigo. Entonces, eso fue determinante porque la oración tiene poder. Y fue algo que yo dije, ¿sabes qué? Quiero cambiar, o sea, quiero ser transformado. Yo tenía 17 años y yo sinceramente ya había probado de todo. Yo ya estaba harto de mi vida, la verdad, yo quería un cambio. Y eso yo pienso que también me empujó pues a traer una transformación, porque yo sí quería cambiar. Y yo lo único que hice, yo no necesité un centro de habitación, gracias a Dios. Yo le dije a Dios, transfórmame, cámbiame. Y en su momento el pastor, en aquel entonces que era mi pastor, Ismael Montes, ya partió con el Señor, un hombre de Dios. Ismael Montes me ayudó muchísimo, la verdad. Prácticamente me adoptó y me trajo a su casa y 24 estaba yo con él y él me ayudó muchísimo. Y fue algo que me ayudó. Bendito Dios, gloria a Dios por la vida del pastor Alex Parra, amén. Demos un aplauso más grande al Señor, cómo la están pasando, está muy interesante, ¿no? Vamos a subir la intensidad a esto. Quiero ver si alguien escribió preguntas en la entrada. ¿Se escribieron preguntas? ¿Dónde está Efraín? ¿Sí se escribió? Sí. Si nos pueden pasar las preguntas. ¿Usted tiene una pregunta, Daniel? Si le podemos pasar un micrófono. Gracias, pastor Alex. Gracias. Sabe que yo no la escribí, pero ahorita escuchándolo, me nació una pregunta de los padres y la madre, lo que es la familia. Mi pregunta es, ¿cuál es
la línea que no sé hasta dónde, pues, porque tengo amigos que ven a sus hijos padres que tienen hijos y los ven como amigos, y otros amigos que ven a sus hijos y les dicen, no, yo soy tu padre, no soy tu amigo, le dicen. Entonces, me tocó el padre estricto que cuando él faltó, los hijos se le descarriaron. Y entonces, pero también tengo el otro amigo que a su hijo lo ve como amigo, le habla como amigo, pero como que les da de todo, pues. Entonces los muchachos eso no quieren trabajar, quieren que todo les esté llegando. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde debe de llegar eso? La raya es entre el padre y el amigo. ¿Cómo debe ser? Adelante, pastores. ¿Quién le gustaría responder esa pregunta? Bueno, otra vez regresando a la Biblia, ¿no? El pastor comentaba sobre la relación que tuvo Jesús con José. ¿Cuál fue la función de José para con Jesús? Hablando aparentemente de un padre físico, ¿no? Bueno, si vemos en la Biblia, el padre, hablando de José sobre Jesús, le enseñó un oficio, le enseñó a ser funcional y le enseñó realmente el tema que tiene que ver lo preparó para la vida. El padre espiritual te forma y te prepara para tu llamado y tu propósito. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que a nosotros nos corresponde como responsabilidad sobre la vida de nuestros hijos, es la parte de entender lo que tú decías. Soy tu papá, no soy tu amigo. Y la manera en la que yo debo de relacionarme es entendiendo quién soy yo en la vida de mi hijo y qué me enseña la Escritura respecto a qué debo desarrollar yo en la vida de nuestro hijo. Entonces, creo que es la parte donde sí es muy importante como padres ver qué es nuestro hijo, en qué es bueno, y en base a eso nosotros darle una formación a nuestros hijos. Porque sin duda alguna, si notan, la Biblia enseña que Dios le revelaba al padre cuál iba a ser el propósito del hijo, cuál era la asignación del hijo, y en base a eso el padre recibía instrucciones de parte de Dios, como por ejemplo con Sansón, ciertas instrucciones, con Juan el Bautista, ciertas instrucciones. Entonces, mucho tenemos que ver nosotros nuestra relación con Dios, entender cuál es realmente lo que yo debo de aportar a cada uno de nuestros hijos, porque nuestros hijos, aunque son muy parecidos, son totalmente distintos en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a la parte en lo que ellos se van a desarrollar en la vida, y en base a eso es el entrenamiento que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos. Pero nuestros hijos no pueden ser nuestros amigos. Por ejemplo, ahorita hay algo muy común, no sé si aquí en Hermosillo, pero de repente veo yo donde los hijos llegan con los papás y le dicen, ¿qué onda, bro? En una ocasión llega mi hija y me dice, ¿qué onda, bro? Y yo le digo, yo no soy tu bro, yo soy tu papá. Entonces es muy importante marcarle los bordes a nuestros hijos, los bordes de autoridad, que ellos no pueden perder ni pueden pasar desapercibido, que somos la autoridad y que somos sus papás. Ahora, lógico que en todo esto hay un balance, ¿no? Entender que no hay abusos, porque también hay abusos de autoridad, lo que tú decías, la parte de exigencias, del perfeccionismo. Entonces, eso tiene que ver lo mismo con un tema ya, un problema en la distorsión de la paternidad, ¿no? Eso es lo que yo puedo un poco aportar. Tú eres el papá, no eres su amigo, no eres su bro, no eres su compadre, no eres amigo de tu hijo ni de tu hija, eres su papá. Y lo que si Dios te estableció como papá de estos muchachos o muchachas, esa es la parte que tú tienes que
desarrollar y ser funcional en eso, como papá. Excelente. Un aplauso, por favor, al pastor Israel. Gran respuesta. La palabra padre no es un nombre, es una investidura. Yo me llamo Loreto, pero mis hijos me llaman papá, porque no me pueden llamar por mi nombre, me llaman por la autoridad que represento. Si yo en buena onda le digo, no me digas papá, dime Loreto, yo mismo estoy pisoteando mi investidura y estoy permitiendo que en los próximos semanas o meses me falten el respeto, porque existe algo que se debe romper en los padres con los hijos, en los pastores con los miembros de la iglesia, que es la familiaridad. Hay pastores que no les gusta que les llamen pastores. A mí dime por mi nombre, pero lo que estás haciendo es pisotear tu nombramiento, pisotear tu llamado, y por consecuencia, donde no te tratan como lo que eres en la investidura, no puede haber gloria de ese manto que la gente está pisoteando. Entonces, donde a Jesús le llamaron carpintero y le llamaban el carpinterucho, en Nazaret no pudo hacer milagros, solamente pudo hacer mesas y sillas. ¿Por qué? Porque tu don no puede fluir donde no respetan lo que eres. Entonces, el límite, por la pregunta que tú también hacías, el límite lo pone el Padre. En el momento que yo no pongo límites, se rompe el esquema, se brinca a la rebeldía y entonces el desorden es obviamente incalculable, porque un hijo rebelde es como cuando cambias la distorsión. La serpiente habló con Eva y ese diálogo hizo que ella, en vez de ver un padre o a un Dios, miró a un enemigo que los había engañado, pues. Y entonces cuando tú cambias la figura de tu autoridad y la conviertes en tu enemigo, entonces comes del fruto, traicionas la visión, y así pasa en muchas congregaciones, porque a veces los pastores se la pasan con una o dos familias. Y yo soy pastor de toda la iglesia, no de dos familias. Pero casi siempre, no siempre, casi siempre, esas familias son o las que van a dividir, o las que se van a ir, o las que van a hablar de nosotros porque conocen mucho nuestra desnudez. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en mantener esa línea de respeto y de cuidado. Pero hay una pregunta que hiciste, yo no sé si pudiera nomás así resumir. ¿Por qué pareciera ser que el hombre es callado cuando hay una situación? ¿O por qué no hablas? ¿Por qué no te comunicas? El hombre recurrentemente es lógico. Y la lógica del hombre es esto. Si yo le digo a mi mujer esto y peleamos, y vuelvo a comentar lo mismo y peleamos, entonces la lógica del hombre es, pues no hablo. Esa es la lógica, es decir, no está huyendo, está evitando un conflicto. Entonces, hay personas o hay mujeres desesperadas por querer que el hombre hable, y le están dando y dando y dando. Y dicen que todos somos malos en una historia mal contada. Creeremos que el lobo es malo si solo conocemos la versión de la Caperucita. Pero no siempre es así. Entonces yo siempre hablo de un principio para la comunicación, para poder dialogar como un punto de partida para los que nos están observando. Es que yo, siempre que hablo con mi esposa, nos peleamos y discutimos. Las parejas inteligentes atacan el problema. Por ejemplo, este es mi problema con mi esposa. Entonces, las parejas inteligentes atacan el problema. Las parejas necias o tontas se atacan a sí mismas y dejan de hablar del problema, porque por ti, yo no sé por qué me casé, y es que tu papá, y es que... Y entonces tenemos dos problemas. El problema que no solucionamos y ahora que no nos hablamos. Entonces, aquí hay un principio. Di lo que te molesta sin estar molesto. Cuando puedes decir lo que te molesta sin estar molesto, primero, has entrado en el mundo de la madurez. Y dos, has entrado en el mundo de la construcción, porque no existe un solo matrimonio que no se construya sin diálogo. Donde no hay diálogo, está destruida esa relación. Tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que tener conversaciones incómodas. Pero si tú quieres destruir un matrimonio, más que meter vicios, adicciones, interrumpe su comunicación y que no se hablen. Y si una pareja después de 2, 3 días no se hablan, ¿qué entra? Entra la adivinación. ¿Cuál adivinación? Es que yo pensé que tú. Es que yo me imaginé que tú.
Estamos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo que si el enemigo puede robar la comunicación de un matrimonio, prácticamente ya lo puede destruir. Lo que sigue es la destrucción. Entonces hay que cuidar siempre la comunicación. Eso es lo que quería comentar. Oh, gloria a Dios, excelente. Aquí hay una pregunta del público. Pastor Antonio Ara, me gustaría que usted respondiera esta pregunta. Respecto a los hijos que viven en casa, dice, a veces creo que hay favoritismos en el trato u órdenes para pedirles alguna tarea. Es lo que dice aquí nada más. Entonces la pregunta sería, ¿cómo evitar el favoritismo en la familia? Muy buena pregunta, ¿eh? Y fíjate que es algo tan sencillo, es algo tan simple. No es que haya favoritismo de un padre hacia un hijo. Lo que pasa es que en mi caso, hablo de mi propia experiencia, tengo 3 hijos, pero 2 varones. Y el mayor siempre me dijo eso: papá, es que tu favorito es Emanuel. Y le decía yo, no, hijo, no es que sea mi favorito. Lo que pasa es que te doy a ti una responsabilidad y la evades. O me dices, luego lo voy a hacer, papá. Y le digo a él lo mismo y él me dice, claro que sí, papá. Entonces, no es que uno genere un favoritismo, pero a los 2 los tomo en cuenta. A los 2 le estoy dando la misma responsabilidad, pero uno obedece y el otro no. O la Biblia nos enseña que una obediencia tardía es desobediencia. Entonces, mi tarea como padre es educar a mi hijo con las bases bíblicas, con los principios bíblicos. Mira, hijo, es que tú lo tomas de esta manera. Es tu perspectiva, es tu actitud, pero la de él es otra. Entonces, si nos damos cuenta, bíblicamente lo vemos con los hermanos de José. Ellos decían, es que es tu favorito, pero ¿qué es lo que hacía José? Obedecía. ¿Y qué es lo que hacían los hermanos? No, pues ahí viene el soñador, vamos a ver qué hace con su sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia la conocemos y todo lo que conllevó. Pero también vemos a los hermanos de David. Y vemos, ahorita el pastor Loreto lo mencionaba, que no fue convocado a la comida con el profeta Samuel. Pero, ¿qué pasó cuando ellos hicieron el desfile ante el profeta Samuel a ver si era el ungido el que pasaba por ahí? La actitud de su corazón se vio reflejada, allá salió cuando ellos estaban enlistados con el ejército del rey Saúl, y Goliat los tenía intimidados por más de 40 días. Y ahí salió la actitud del corazón de los hermanos, que David solamente fue a llevarles el lunch. David solamente fue a llevarle unos burritos, percherones. Y ellos dijeron, ¿qué andas haciendo aquí? O sea, ahí salió reflejado lo que había en su corazón. Pero David estaba siendo obediente. Su papá lo había mandado llevarles las tortas a sus hermanos. Entonces, no creo yo que un padre tenga favoritos o los hijos crean que el padre tenga favoritismo hacia uno. Yo considero, y como padre y como pastor, lo he predicado y lo he hecho, de que uno tiene que educar a los hijos de la misma manera, darles las mismas responsabilidades, pero lo dijo el pastor ahorita, cada uno de los hijos va a decidir qué hacer, pero ya cuando vienen las consecuencias, dada su desobediencia, ya no quieren asumir su responsabilidad. Dicen, es que este es tu favorito, pero aquel se ganó el premio, vaya, digámoslo de esa manera. Buenísimo. Pero no es porque uno. Depende más de los hijos que del mismo papá. Pues De las decisiones de los hijos, sí, es que tú enseñas a los 2. Claro. Tú estás trabajando con los 2 porque a los 2 los amas. Los 2 son tus hijos y los quieres formar. Pero uno cabrestea y el otro sí obedece. Somos muy diferentes como hijos, como hermanos somos muy diferentes. Entonces, mi tarea como padre es pedir sabiduría divina a Dios para educar a mi hijo, pero al mismo tiempo para corregirlo. Y él tiene que saber, tiene que aprender.
el pastor Loreto lo decía, por eso soy el padre y Dios me ha dado esa responsabilidad, me ha dado esa dirección y mi tarea es luchar por la educación de mis hijos, pero que ellos no anden con cosas en que mi papá tiene favoritos. No, no, no. Hay que enseñar a los hijos, corregirlos, pero instruirlos bajo la palabra del Señor. Buenísimo, gracias, pastor. Muy bueno. Nos vamos a ir recio ahora con el tema del matrimonio a profundidad. Se metió Dios. Se metió Jehová. Hemos hablado de la familia en términos generales, sí se ha hablado del matrimonio, se ha hablado de diferentes temas generales importantes, de los hijos. Pero nos vamos a ir más de lleno al matrimonio. ¿Cómo la ven? ¿Están listos? Vamos a empezar con el pastor Alex Parra. Pastor, Vámonos. ¿por qué Jesús no se casó? ¿Por qué Jesús no se casó? Es que conocía a todas las mujeres. No, pues, es una pregunta que haces, pero yo pienso que tiene que ver con el llamado del ministerio que él tenía. O sea, él sabía que venía a la tierra. Yo pienso que era por eso que él sabía que era corto su estancia, su ministerio, lo que tenía que hacer, y es por eso que no buscó a una mujer para que... Un matrimonio es para toda la vida. O sea, un matrimonio es hasta que la muerte nos separe, si no nos dicen eso. Entonces igual, pues Jesús sabía que tenía que cumplir ciertas cosas que venían específicamente aquí en la tierra y por eso es que no se casó, es mi punto de vista. Aquí me gustaría que compartiéramos. Pablo tampoco se casó. ¿Por qué no se casó Pablo? ¿Acaso había un misterio que a lo mejor la mujer podía detener el ministerio? ¿Puede una mujer frenar tu llamado? ¿Sabes? Los apóstoles no hay registros que se casaron. Pedro sabíamos que tenía una suegra. No nos habla de la esposa, pero de igual los apóstoles no nos mencionan que... Es que la suegra se metía más que la esposa, por eso sale ahí, yo creo, ¿no? ¿Qué opinan, pastores? ¿Por qué no se casaron? O sea, la pregunta en sí es, ¿puede una mujer frenar tu llamado? Yo pienso que la existencia, el nacimiento en esta tierra, no necesariamente demanda que te cases. Probablemente naciste para no casarte, pero sí para cumplir un propósito. Y el propósito no siempre va a ir ligado a casarte. Es más, puede ser que si te cases, invadas tu propósito. Si Jesucristo se hubiera casado, invade su propósito. La Madre Teresa no se casó. Hay muchos escritores, muchos Nobel de la Paz que no se casaron. Sin embargo, explotaron o manifestaron, ¿verdad?, su potencial. Al final, para mí lo más importante es cumplir el propósito por el cual estamos aquí, manifestar ese potencial. Y a veces, no siempre, el matrimonio puede ser un gran obstáculo para cumplir ese propósito. Endo. Pero existe una presión social muy grande, Pastor Israel, en casarte. Hay profetas que te quieren casar, te casan con la hermana que vieron más cerquita y te vas a casar, ¿no? Los papás te quieren casar. ¿Qué onda con eso? Pues es que la Biblia sí instruye a casarte. O sea, te explica sobre si te estás quemando, cásate. Entonces, yo creo que hablando del propósito, hablando del llamado divino, volviéndolo con el matrimonio, precisamente su nombre lo dice, matrimonio. Matrimonio. Esposo, esposa y Dios en la ecuación. Entonces yo creo que es muy importante, más que solamente mencionar el tema de casarte, creo que tiene que ver la ecuación completa, es matrimonio. Esposo, esposa y Dios en la ecuación, ¿no? Que si Dios está en la ecuación, realmente es que Dios como Padre nos va a conducir como matrimonio a llevar a cabo el propósito de Dios, como lo decía el pastor, el llamado de Dios y pues principalmente padres espirituales de muchos otros, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver, ¿no? Matrimonio tiene que ver que Dios en la ecuación. Y si es la persona correcta, es Dios en la ecuación. Matrimonio, de 3. Excelente. Entonces, un aplauso, por favor. Estas respuestas están muy buenas. Para concluir un poquito la respuesta, si hay un llamado específico, no te cases, ¿verdad? Hay un llamado, usted comentó algo de eso, ¿verdad? Que no va a ser necesario el casarse.
Sin embargo, lo que comentó el pastor Israel es lo que dice el apóstol Pablo. Si ya no aguantas, o sea, es preferible que te cases porque si no estarías en pecado, ¿correcto? Entonces, es importante encontrar ese equilibrio muy bueno. Ahora, pastor Tony Aro, ¿por qué discutimos tanto en la relación? ¿Por qué un matrimonio discute tanto? Podría decirse que hay falta de confianza. La discusión que se pueda generar dentro del matrimonio puede ser por falta de confianza o también por no asumir mi responsabilidad. En el caso del hombre, su responsabilidad, pero también en el caso de la mujer, su responsabilidad. Y vaya, volvemos a lo mismo. Es muy fácil culpar a los demás, pero entendemos que en la Biblia el Señor nos dice que el matrimonio se compone de dos incansables perdonadores, ¿no? O sea, sí debemos de dialogar en la situación, debemos de buscar llegar a ese acuerdo, pero me gustó la frase que dijo aquí el teólogo maestro Loreto Eliseo de que poder asumir la responsabilidad del problema, decir, poderlo dialogar sin molestarte. Yo creo que eso es de hombres. O sea, mis respetos para el hombre que llegue a tomar esa actitud y esa dirección del Espíritu Santo, como decía el pastor Israel. Yo batallo en eso. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros continuar nuestra vida de pareja a manera de discusiones. Tenemos que entender que dentro de todo está Dios en medio de nosotros, pero el que genera el conflicto pues es uno, dado la situación que se haya presentado, ¿no? Pero si podemos dialogarlo sin discutir, creo que sería algo que con madurez, como decía, sí, con mucha madurez, pero inmediatamente tratamos de culpar a aquel, o a manera de justificar mi error, culpar a nuestro cónyuge. Entonces, la comunicación es clave. La discusión no nos lleva a nada. Se va haciendo como una bola de nieve, donde al final no hayamos qué hacer con ella. Entonces, necesitamos la intervención divina para poder llegar a tener un matrimonio sólido, un matrimonio con una comunicación efectiva. Yo le llamo una comunicación efectiva. Si en las consejerías prematrimoniales yo les digo a las parejas que se van a casar, tienen que tener una comunicación efectiva, porque hay mucho tipo de comunicación. Unos creen que el gritarse se están comunicando. Otros creen que el aventarse un sartenazo se están comunicando. Entonces, depende mucho a donde yo quiera llevar mi matrimonio. Depende mucho a donde yo quiera llevar mi relación de pareja. Entonces, yo creo que se requiere de mucho valor y mucha hombría para decir, mi amor, vamos a platicar para llegar a una solución y sin discutir. Buenísimo, pastor, gracias. Pastor Alex, el pastor Toniero tocó un punto bien importante sobre la comunicación y aislado con lo que comentó el pastor Loreto. Pero, ¿qué consejos daría para pasar de el punto en el que me encuentro hoy a ese punto? El pastor Tony comentó, hay que hablar las cosas tranquilamente, la comunicación. ¿Cómo llegar a ese punto cuando mi familia me conoce que yo soy enojón, soy renegón, me molesto fácilmente? ¿Cómo transicionar a la buena comunicación? Pues yo pienso que aquí es fundamental reconocer el problema de lo que estamos cojeando cada uno, ¿no? Cada uno nos conocemos bien, ¿no? Nos conocemos que tenemos problemas a veces de carácter, somos explosivos, a veces tomamos malas decisiones, que somos los culpables y tratamos de buscar los culpables en otras personas, ¿no? Y yo pienso que aquí hay que primero reconocer nuestro temperamento, ¿no? Y llegar a una manera de pues solucionarlo, o sea, qué es lo que me molesta, por qué me altero, qué está pasando, saber todo ese tipo de cuándo me molesto, qué es lo que me molesta, cómo voy a cambiar, o sea, y fíjate que le das al punto conmigo en la pregunta, porque yo sí era muy explosivo, o sea, yo siempre era muy, e incluso
manejando, ¿no? Cuando vamos manejando se nos atraviesa un cristiano. Ay, Cristo te ama, ¿no? Según nosotros, ¿no? Pues, pero anteriormente yo le batallaba mucho con eso. Y mi familia, mi hija y mi esposa, hey Alex, bájale, o sea, bájale. Entonces yo empecé a reconocer de que yo tenía un problema. Un paréntesis ahí. ¿Usted considera que pitar enojado es equivalente a decir una grosería? No, tenemos que tener prudencia. Dice la palabra de Dios que vamos a dar cuenta de toda palabra sucia que sale de nuestra boca. Y una vez me pasó, les dejé platicarlo así rápidamente, el testimonio, ¿no? Una vez se me atravesó, allá en Tijuana hay muchos saltos de disco, y uno no respetó, se pasó y yo le pité, enojado, y baja la ventana en un pastor que yo conocí. Y me dice, Pastor Alex, Dios te bendiga. Y, yo sabía que era usted, pastor, y ya le acomodé, ¿no? Pero me dio mucha vergüenza. O sea, fui confrontado con mi realidad a través de esa acción. Entonces dije, algo tiene que cambiar en mí. O sea, yo no puedo estar haciendo todo eso porque estoy llevando problemas. Incluso en la relación igual. O sea, yo dije, bueno, mi esposa es temperamental, yo soy temperamental. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que bajar la guardia y ver, tranquilo, ¿no? O sea, baja el sartén, esposa, tranquila, ¿no? O sea, yo pienso que el poder sobre todo es el acuerdo, el poder del acuerdo. Porque la palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, yo pienso que igual manera, si nos ponemos de acuerdo con la esposa y vemos la situación y la tratamos de un acuerdo, yo pienso que se puede resolver la situación. Excelente. Adelante, aportamos ahí, Pastor Loreto. Lo que pasa es que creo que toda discusión nace de una frustración. La persona que discute está frustrada o quiere imponer una idea. Y esto pasa porque, aunque el matrimonio es una bendición, termina siendo una maldición cuando yo soy con ustedes de una forma, pero si entra mi esposa soy de otra forma. Es decir, cuando yo ya no puedo ser yo frente a mi esposa, pero puedo ser yo frente a mis amigos, entonces ahí hay una distorsión. Entonces, cuando tú en el matrimonio pierdes la libertad, porque el amor muere cuando falta la libertad. Si hay algo más importante que el amor en el matrimonio es la libertad. Cuando tú no puedes ser tú, entonces, porque me he visto así, porque me puse aquello, porque platiqué con fulanito. Entonces, hay hombres que en su frustración ven a su esposa como una enemiga y por consecuencia cada diálogo no es un diálogo, es una discusión, es una guerra. ¿Por qué? Porque por tu culpa ya no voy al fútbol, porque me haces la guerra si me voy a la carne asada. Lo ven como una mamá. Si paso con mi mamá a comer y me hace... Entonces, si tú no eres tú frente a tu esposa, que esa es una pregunta para todos, yo pudiera hacer una pregunta al aire. ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú o te has convertido a la imagen y semejanza de los caprichos de tu pareja? Esa sería una pregunta. Porque si tú eres tú, no tienes por qué discutir, porque tienes libertad para hablar, para decir, para comentar, pero a veces en la propia relación el hombre o la mujer entran y ya no saben qué palabra decir, qué gestos hacer, qué movimiento hacer, si pongo el tenedor acá, si pongo la cuchara allá, si pongo el calcetín acá. Entonces cuando tú ya no estás libre, porque el matrimonio no es libertinaje, pero sí es libertad. Cuando tú no tienes la libertad de ser tú, ya es una cárcel. Y como es una cárcel, entonces estás frustrado. Y entonces como estás frustrado, vas con el enemigo. ¿Y quién consideras que es el enemigo? Pues esa bruja que te tiene como está. Y no es así, porque al final el problema no es la pareja, es lo que permitimos. Qué duro. Somos lo que permitimos. Pues si no pones límites, entonces te frustras. Entonces ahí entra la parte de la discusión. Por eso yo pienso y conozco, no pocos, pero tampoco muchos, personas que el matrimonio, al manejarse inadecuadamente, es la zona que destruyó su ministerio, su llamado, y que por ese matrimonio ya no son ni lo que eran, ni lo que pudieron lograr ser, porque ahora hay alguien que les cortó las alas, que ellos decidieron también que se las cortaran. Porque yo conozco gente casada que yo digo, este amigo mejor hubiera estado soltero toda su vida, porque soltero era un fuego de Dios. Ahorita ni a carbón llega. Un volcán apagado. Esa situación Dijo, ¿quién dijo? ¿Cómo? Un volcán apagado. Un volcán apagado, aleluya. Lupita de Iglesia, no es cierto, no sabes. Excelente, durísimo el comentario, ¿eh? Pastor Israel, usted es pastor
es empresario, es padre de familia. ¿Qué tanto debería un hombre escuchar a su esposa para desarrollarse en todas esas áreas? Bueno, yo creo, número uno, la esposa, hay que entender una parte, ¿no? La esposa es el opuesto perfecto. O sea, es la parte opuesta que Dios sabe que necesitamos para aportar ese consejo, sea en el tema iglesia o sea en el tema de negocio, ¿no? Entonces, yo sí creo que después de Dios, la persona que también debemos escuchar es a nuestra esposa, la opinión de nuestra esposa. Ahora, la esposa te da la opinión, te da sugerencias, no te da órdenes. ¿Me explico? Tiene mucho que ver la parte Interesante. en cómo lo manejamos, porque tú decías ahorita, es el opuesto perfecto. Nuestra esposa nos sugiere, nos da la opinión, mas no nos da órdenes, porque entonces ya es matriarcado. ¿Sí me explico? Entonces sí es muy importante, después de Dios, la persona a la que más debemos escuchar es a nuestro esposo. Entonces, mucho de lo que somos, logramos en el ministerio y en lo empresarial, mucho tiene que ver nuestra esposa, Dios usándola para aportar esa opinión que necesitamos, ya sea para detenernos o para avanzar, ¿no? En el tema de las decisiones, ¿no? Entonces, sí es muy importante la parte de tomar decisiones, porque las decisiones son destinos, las decisiones son caminos. Entonces, sí es muy importante la opinión, porque al final de cuentas, el resultado sea positivo o negativo, quien va a estar ahí es Dios y nuestra esposa, ¿no? Entonces, yo sí creo que es interesante, importante aceptar la opinión de nuestra esposa, ¿no? Amén, claro que sí. Mi amor, te voy a escuchar más. Claro que sí, ella sabe que le escucho. Y ¿Está comiendo Malasia? mande, antes de espinarme, Pastor Antonio Aro, Queda en evidencia. ¿cuál es el límite de un matrimonio? ¿Existe un divorcio avalado por Dios? ¿Hasta cuándo debe soportar el hombre? ¿Cuál es la línea para un divorcio? ¿Qué podemos decir de esto? Padre Santo. ¿La quieres contestar? Me lo dio. Fíjate que hay algo muy, muy interesante. Ya 36 años de casado con mi bella esposa, puedo decirte que han sido unos años maravillosos de gran aprendizaje. Y todo lo que nos lleva al punto central es a los acuerdos. Todo lo que nos lleva al punto central es cuidar mi imagen como esposo y cuidar ella su imagen como esposa. Entonces, como lo decía el pastor Israel ahorita, somos un complemento, perdón. O sea, difícil de entender, pero que al fin de todo llega a ser ese complemento. Entonces, cuando no se busca, cuando por situaciones diferentes de cada uno de los cónyuges, no llegamos a ese diálogo o no tenemos una visión clara de lo que Dios nos ha dado, de lo que es el matrimonio, creo que cualquier cosa, por más simple que sea, puede disolver ese matrimonio, pero de nuestra parte corre el defenderlo, de nuestra parte corre el luchar por él, de nuestra parte corre el que yo tenga que ceder a varias cosas. Y habría que ver el trasfondo de por qué se llegó a pronunciar esa palabra de divorcio. Habría que ver muy bien por qué causa se está llegando a ese divorcio, ¿no? Si nosotros nos vamos más profundamente a esto, podemos ver que hay comunicación que el matrimonio considera correcta y no es así y nos lleva a la destrucción.
Por ejemplo, yo veo uno muy claro en la Biblia, el matrimonio de Ananías y Zafira. O sea, si tú te das cuenta, ellos se pusieron muy bien de acuerdo para no ser honestos delante de Dios, y las consecuencias fueron severas. Pero también hay parejas que se ponen muy bien de acuerdo para hacer lo malo o para no defender su matrimonio. Entonces, es una lucha que te va a costar mucho trabajo por defender tu matrimonio, pero hay que ceder a varias cosas. Entonces, si llegamos al divorcio, pues la Biblia lo dice claro cuando le preguntaron al maestro, ¿no? ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Entonces, el centro es por la dureza de su corazón. Entonces, cuando el hombre no está dispuesto a luchar por su matrimonio, o la mujer no está dispuesta a luchar por su matrimonio, o ambos, pues creo que va a la deriva, ¿no? Va a la disolución. Entonces, tenemos que ser muy claros en lo que queremos, en quién confiamos, y creo que llegar a un acuerdo para poder luchar por él va a costar mucho trabajo, guiado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y existe algún tipo de divorcio que no falle con los principios de Dios? Perdón por la pregunta. ¿Existe un divorcio validado por Dios? Sí, claro, el que es por causa del adulterio ¿Y qué es el adulterio? es la infidelidad que un hombre emite con otra persona para no estar con su mujer. Cuando el hombre tiene una relación sexual con otra mujer o la mujer con otro hombre, rompe un pacto. En ese momento, esa relación sexual en el cielo se toma como un pacto roto. Y Dios se queda en silencio y espera que el agraviado decida continuar o disolver. Y antes de que Dios decida, permite que el agraviado tome la decisión. Y si dice, me fue infiel y no quiero continuar, Dios dice, está avalado el divorcio. Eso es en el contexto bíblico. Sin embargo, yo veo el divorcio como una puerta de salida en ocasiones, donde hay narcotráfico, donde hay golpes, donde hay adicciones. O sea, yo como pastor no le puedo decir a una hermana que se aguante los golpes del marido, que Dios lo va a cambiar. Es decir, debemos entender que antes del divorcio siempre hay una apertura llamada separación. Y a veces la separación produce que vuelvan para reencontrarse. Pero a veces la separación es la evidencia de que ya no van a estar juntos nunca más. Entra el tema de los hijos, por supuesto, entra el tema de las demandas, entra el tema del temor, entra el tema de la condenación. Porque ahora las leyes, ni siquiera tú puedes ir a firmar tu divorcio, te puede llegar y ya está divorciado, pues, aunque tú no lo hayas firmado. Entonces estamos en ese punto social donde ya ni siquiera puede ser una decisión tuya. Es decir, te pueden divorciar y al final ese es un divorcio. ¿Y qué tal si te divorcian y eres un pastor? ¿Qué tal si te divorcian y eres una autoridad gubernamental, una figura pública? A veces hay un escarnio y hay un escándalo porque el divorciado ya no puede predicar, el divorciado ya no puede gobernar, el divorciado... Y yo creo que cada historia es un mundo por explorar. Pero yo sí considero en algunas ocasiones que el divorcio es la única alternativa para el bien de todos, incluyendo esos niños. Yo he tenido jóvenes en terapia que han dicho, yo no sé por qué mi papá no se divorcia. O sea, ellos son los que quisieran, por paz familiar, verlos separados. Y cuando ellos entran a terapia, no nos separamos por nuestros hijos. Y yo con ganas de decirle, pues sus hijos quieren que ya ustedes no estén juntos. Porque es demasiado la guerra, es demasiado la violencia, es demasiado los gritos. Entonces, sea como sea, un divorcio es un fracaso, ¿no? Hay que explicarlo como es. Pero a veces las malas decisiones no saben bien, pero a veces las buenas decisiones también causan dolor y a veces mucho más, pero a veces es lo mejor. Entonces, no podemos totalizar divorcio malo, divorcio bueno. No lo podemos totalizar porque cada caso es un mundo por explorar y tiene un contexto. Y en ese contexto, ¿verdad?, hay fragilidad, y hay desconfianza, como te dije, hay golpes, hay violencia económica, hay violencia verbal. Y quiero recalcar algo que, bueno, ni modo está saliendo en las cámaras. Hablo de Hermosillo.
En Hermosillo hay más casos de violencia de mujeres hacia hombres que en el país entero, en Hermosillo, y está documentado. Y en Hermosillo hay más borrachas que borrachos, está documentado. Entonces, cuando tú estás en una sociedad así, con tanta violencia, con tanta disparidad de mentalidad y de conceptos, entonces te das cuenta que la sociedad está patas para arriba. Entonces el matrimonio, si no se sostiene de Cristo, porque él hablaba de ¿verdad? De esa parte donde Cristo es el centro. Bueno, pero hay ocasiones donde aunque se han casado en el nombre de Dios, pues sucede de todo menos Dios. Y hay veces donde el pastor decía algo y yo lo creo. Yo como pastor soy una figura de la paternidad. Pero a veces, lo puedo decir, Suelta. hay líderes que son tóxicos en su sermón y en su enseñanza y hacen que su iglesia sea machista, hacen que su iglesia sea violenta contra los hijos, hacen que su iglesia sea impositiva. Y sí, muchas veces, no en todos los casos, la iglesia causa dolor a las familias por el tipo de enseñanza que se da ahí. Y hay otras donde causa libertinaje. Entonces está bien, el hilo está bien delgadito, pero yo soy responsable de todas esas familias que pastoreo. No soy responsable si se divorcian o no. Puedo ayudar para que embone para bien. Pero al final, si la enseñanza no es pura, si la leche y la carne espiritual que predicamos está intoxicada, entonces podemos dar por hecho, ¿verdad? Lo que pasó en X lugar, donde el de la batería se casó con la guitarra y ya está, y se cambiaron las esposas de aquí por allá, porque la doctrina lo permitía. Entonces, del libertinaje al extremo, entonces el hilo es muy delgado. Yo no tiendo a condenar a ningún ministro ni a ninguna persona que se ha divorciado, porque Dios no me llamó a juzgar. Yo no sé esa historia, yo no estoy en esos zapatos, pero lo único que puedo decir es que la gracia sigue restaurando vidas y corazones. Amén, amén. Entonces, lo ideal es no llegar al divorcio. El divorcio es un fracaso al cual hay que evitar llegar. Y si hay una solución, hay que buscar las soluciones. Pastor Lex Parra, ¿cuál sería la solución para ese divorcio? O sea, ya divorciados las personas. No, o para antes de- prevenirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos momentos probablemente algunos de los varones que están viendo estos videos o que están en este lugar están teniendo un conflicto bien grueso y están a punto del divorcio. Ok. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Pues otra vez yo vuelvo lo mismo al acuerdo, ver cuál es la raíz del problema. Yo pienso que Jesús lo dijo así, ¿no? Lo dijo que antes de construir, creo que está en Lucas esa historia, cuando viene la multitud y dice, antes de seguirme, tomar tu cruz, tienes que calcular el costo, tienes que saber si vas con un ejército, el 1000 contra 5000, tienes que ver si vas a poder con ellos. Y yo pienso que tienes que analizar bien cuál es el fondo del problema, ¿no? Si hay solución, no hay solución. Y yo pienso que todo problema hay solución. O sea, yo pienso eso. Claro, ya cuando algo muy fuerte, como dice el pastor Loreto, pues, o sea, no. Pero tienes que analizar si realmente el conflicto que te está llevando a pensar en divorciarse tiene solución. Y si hay una ligera parte que puedes salvar, yo pienso que es momento hoy de pelear y de luchar. Hablando espiritualmente, claro. Yo creo que Dios está con nosotros y la mejor parte es que sea nuestro aliado Dios y que nos pueda ayudar, ¿no? Transforma mentes, transforma corazones, lo hemos visto. Yo pienso que puede transformar también una relación. Un matrimonio, tiene el poder Dios para transformarlo. Pero claro, de nosotros poner un acuerdo, de estar nosotros capacitados o ver el problema que podemos solucionarlo y poder pelear por ello. Porque si no peleas, o sea, ¿a qué? O sea, la verdad, algo que a mí me está impactando lo que dices, ¿no? Que aquí en Hermosillo hay una gran cantidad, no se lo dijo el pastor, que las mujeres golpean a los hombres. Yo pienso que ahí también puede haber una solución, en el sentido que el hombre tome, no como machista, pero que tome el lugar que le corresponde. Entonces, no sé, yo veo varios con los ojos morados aquí, no se crean. Y es mi punto, ¿no? Gran respuesta, un aplauso, por favor. Quiero decir toda una frase.
Adelante. De lo que decía el pastor, pero es una frase, solo quiero decirla. El amor muere aunque esté vivo y resucita aunque esté muerto. O sea, el amor no es un producto acabado. Tremendo. Te quería decir, hombre. Lo tomo, lo recibo. El tiempo vuela, amados varones, y sabemos que hay alguien que los está esperando en casa. Y con un sartén probablemente. Ya pierden la ubicación. Manden la foto, si estoy aquí, mi amor, todavía. Pastor Israel, para concluir y los que quieran sumar, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta la vida de un hombre que se mete con Dios? Bueno, creo que el pastor Loreto lo hablaba, ¿no? Cuando la mujer se convierte a Cristo antes que el hombre, creo que hay un porcentaje donde la mujer impacta a la familia, cierto porcentaje. Pero cuando el hombre se convierte al Señor, creo que hay una probabilidad muy alta donde toda la familia se convierte al Señor. Entonces, yo creo que ya una vez que un hombre se convierte al Señor, el impacto es algo que el apóstol Pablo enseña en la Biblia. Y yo creo, por ejemplo, los pastores, nuestra responsabilidad es predicar, enseñar, discipular. Pero yo creo que más que todo eso, algo que nosotros como pastores y los hombres debemos de hacer, es lo que el apóstol Pablo dijo: he aprendido a vivir. Creo que nosotros tenemos que enseñarle en nuestras congregaciones a la gente, enseñarle a vivir en el matrimonio, a vivir en la paternidad, a vivir como ciudadanos, como cristianos. Creo que es la parte donde un hombre que se mete con Dios, una evidencia es que aprende a vivir y enseña a otros cómo vivir. Entonces, ese es el resultado de que un hombre tuvo un encuentro con Dios poderoso. Creo que es la parte de enseñarle, porque, bueno, ya para concluir, ¿no? Miren, algo muy importante. El hombre trabaja y trabaja y trabaja, y la pregunta del $1,000,000 es: ¿para qué trabajas? Y digo esto porque hablo sobre aprender a vivir. Entonces, tú pregúntate, ¿trabajas tanto? La pregunta es: ¿para qué trabajas? Tú me contestarías: para darle sustento a mi familia. Pues sí. ¿Y para eso trabajas tanto? ¿Solo para llevar el sustento? No, realmente, ¿para qué trabajas? Y la Biblia enseña esto, sin quitarlo de he aprendido a vivir. La Biblia enseña esto: trabajamos para disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Entonces, muchos de nosotros sobre aprender a vivir es que como hombres no disfrutamos y no enseñamos a otros, a nuestra familia, no disfrutamos a nuestra familia, no disfrutamos, y ese es el resultado de hombres que tienen un encuentro o que están constantemente teniendo encuentros con Dios. Aprenden a vivir y disfrutan juntamente con ello el fruto de todo lo que tiene que ver el trabajo, y el trabajo familiar, el trabajo en la iglesia, el trabajo es disfrutarlo. Entonces, hombres, tenemos que disfrutar, y eso solamente viene como un resultado de tener encuentros con Dios, una llenura del Espíritu Santo. Es lo que yo puedo decir. Amén. Adelante. Muy buena tu pregunta. Excelente pregunta. Y qué bueno que la dejaste para el final. Porque creo que cuando un hombre se mete con Dios, cosas extraordinarias suceden. No solamente en la vida nuestra, sino en la esposa, en los hijos, en el hogar, la familia. En mi caso, podemos hablar de muchos hombres en la Biblia que se metieron con Dios y la historia nos la registra, como lo leemos en Gedeón, Moisés, Josué, etcétera, Elías, Eliseo. Hombres que se metieron con Dios y trascendieron. Y lo que vivieron ellos directamente con Dios, pero el ejemplo que fueron. Si hay algo ahorita, escuchando aquí a los pastores y al pastor Alex que decía su testimonio, si hay algo que los jóvenes necesitan es ver hombres de Dios, héroes de verdad. Porque
hay alguien que inmediatamente les ofrece algo y se van hacia allá, porque no está el hombre de Dios ahí o no está el Padre. En mi caso, yo soy sinaloense y los jóvenes en Sinaloa ven a los hombres que están haciendo Lo que hacen. pata para arriba trayendo a Sinaloa, y eso les dice a los jóvenes que eso es ser hombre. Y ellos quieren ser como ellos. Pero cuando Dios me da el llamado a mí, yo convoco a mis hijos y nos sentamos a la mesa y les expreso lo que Dios me está diciendo que haga. Y yo les digo, para mí es de suma importancia su punto de vista. Entonces, ellos dicen, sí, estamos de acuerdo, vamos contigo, pero ante nuestros ojos parece que las cosas no suceden con nuestros hijos. Porque si hay algo que a mí me preocupa es dejarles una herencia a mis hijos diferente a la que allá nos enseñaron y diferente a la que los hijos o los jóvenes buscan. Entonces, pasan los años y mi hijo, el mayor, me dice, papá, después de tantos años, hoy quiero decirte que todos tus consejos han surtido efecto en mi vida. A pesar de que tú no lo veías, o a pesar de que tú querías que sucedieran al día siguiente, hoy te puedo decir que todo lo que me has enseñado ha surtido efecto en mi vida. Eso, para mí, es un regalo de meterme con Dios. Y lo volvería a hacer. Entonces, es lo que los jóvenes necesitan. Y yo, esto que estoy diciendo, lo acabo de vivir. Hace unos días que mi hijo me dijo eso. Y yo digo, he sembrado en él años de cuando Dios me llamó, pero el meterse con Dios implica muchas cosas, pero la Biblia lo dice, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, mi tarea como padre es sembrar la semilla buena y cosechar algo, una cosecha abundante. Entonces, el meterse con Dios trae cosas extraordinarias. Josué lo dijo muy claro en Josué 24:15. Y yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo he tomado esa decisión y esa decisión tiene que ser tomada en este tiempo por hombres para trascender en la vida. Poderoso, poderoso. Para cerrar, pastores, algo con lo que gusten cerrar. Últimas palabras, últimos comentarios, con total libertad, libre. Respecto a la pregunta, ¿no? ¿Qué tan impacto es cuando un hombre se mete con Dios? Bueno, ahorita me viene a memoria 1 Samuel capítulo 22 de la cueva de Adulán, que hombres siguieron a David, hombres amargados, endeudados, amargura de espíritu, algo así, y dice que 400 hombres entraron en una cueva. ¿Qué pasó con ellos? Porque después nos delata que fueron los valientes de David. O sea, como una transformación, como el ambiente, la atmósfera donde estás expuesto puede ocasionar un cambio, y no solamente un cambio personal, sino que también afecta a la gente que te rodea, afecta a tus generaciones. Y yo pienso eso, ¿por qué hay tanta, que en las iglesias, por qué hay tan poquitos hombres, hombres de hogar, que no están? Porque el diablo se ha dado la tarea y sabe muy bien cuando un hombre se levanta, es un impacto en las generaciones. Sí. Lo que decía el pastor Israel, y es cierto, o sea, viene un hombre a los pies del Señor, prácticamente por lo regular toda la familia viene a los pies. Entonces es una tarea muy importante, hombre, si estás escuchando, estás viendo esto, busca al Señor, métete con Dios. No sé los problemas que estés pasando, tus hijos, tu matrimonio, la mejor solución es buscar al Señor. La mejor solución es meterte en esa atmósfera de la presencia de Dios, encerrarte con Dios, no en una cueva, pero en tu cuarto. Encerrarte, a que descienda la presencia de Dios, que seamos expuestos a su presencia. Y yo pienso que vamos a impactar no solamente a nuestra familia, sino a la gente que nos rodea. Amén. Amén, lo creo. Aleluya. Más. Cuando Dios le dijo al profeta Joel, hay que despertar a los valientes. Después da la fórmula. En el versículo 10 del capítulo 3 dice, forjad espadas de vuestros asadones
y lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil, fuerte soy. El azadón y la hoz son dos instrumentos de agricultura. Entonces, cuando dice forjen espadas de vuestros asadones, por consecuencia, ese asadón de metal tenía que ir al fuego del herrero. Y cuando estaba el rojo vivo, pegarle unos martillazos hasta que el asadón cambiara de forma, ahí entra la transformación, cambiara de forma y saliera, después de estar en el fuego y después de recibir golpes, ya no fuera un asadón, ahora fuera una espada. Si tú quieres golpear un metal con otro metal sin fuego, lo rompes. Pero si tú golpeas un metal a otro metal que está al rojo vivo, lo transformas. Entonces, lo que está en fuego es transformado. Lo que no está en fuego no es transformado. Entonces, ya no solo tengo una espada de un asadón, ahora voy a convertir una lanza de una hoz, que es un instrumento de agricultura, lo mismo, al rojo vivo. Entonces, el fuego me da instrumentos de guerra. Pero de nada sirven dos instrumentos de guerra en manos de un agricultor. Ahora el agricultor tiene que ir al fuego y empezar a decir con su boca, diga el débil, fuerte soy. Es decir, hay un cambio de vocabulario, hay un cambio de palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada me va a detener. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, el hombre no solamente tiene que tener instrumentos de guerra, sino palabras de guerrero en victoria, sabiendo que ese gigante se va a caer en el nombre de Jesús. Esta empresa se va a levantar, esta iglesia se va a levantar, esta familia no se va a caer. Entonces, está muy manifestado en la boca, pero ahí la figura principal es el fuego. Aunque el versículo no lo dice fuego, si vas a forjar un metal, no lo puedes forjar sin fuego. Cuando está el rojo vivo, hay transformación. Entonces, los hombres no podemos ser transformados solo con una reunión, pero si en la reunión hay fuego, muy probablemente habrá transformación. En el Pentecostés había fuego y los pescadores llegaron y salieron hablando en lenguas y predicando la palabra. Si está el fuego del Espíritu, todo será transformado y nos vamos a levantar todos en el nombre de Jesús. Y quiero decir algo a nombre de todos los que estamos aquí, que es gracias, Pastor Alberto, gracias por invitarnos. Pastor, A ustedes, en verdad. Gusto conocerte, Pastor Alex, Pastor Aro. Hay una frase, a un poema que me aprendí de la Madre Teresa y que lo quisiera decir para los hombres. Dice esta frase: siempre ten presente que la piel se arruga, el cabello se volverá blanco de canas y los días se convertirán en años. Pero lo importante no cambia. Detrás de cada línea de llegada habrá otra de partida. Y detrás de cada logro habrá otro desafío. Por eso, mientras estés vivo, siéntete vivo y no vivas de fotos amarillas. Sigue aunque muchos esperan que te rindas. Sigue aunque muchos esperen que fracases. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Y cuando por la edad y por el cansancio no puedas correr, entonces trota. Y cuando llegue un momento que no puedas trotar, camina. Y si llega un momento que no puedes caminar, usa el bastón, pero nunca te rindas, porque Cristo que está en ti te levantará para cosas grandes. Aleluya. Que Dios te bendiga. Tremendo. Pastor Israel, algunas palabras finales. Ay, es que ya tanto que han dicho. No es que no tenga que decir, más bien, creo que quiero terminar con esto. Ya después del cierre que dio él, yo ya qué puedo decir. Tremendísimo. Pero creo que hay que reconocer, ¿no? Cuando hay cierre. Bueno, nada más con un versículo. Él regresará el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Voy a hacer que hiera la tierra con maldición. Entonces el consejo es, tú que estás aquí, papá, tú ten la iniciativa para conectar con tus generaciones, para conectar con tu esposa, el padre hacia los hijos. El que toma la iniciativa eres tú. Tú eres el que estuviste en esta noche aquí. Tú eres el que Dios trató contigo en esta hora. Tú fuiste el que escuchaste todos estos consejos. Entonces, creo que Jesús dio un consejo muy padre, ¿no? El que escucha mi palabra, pero el que la pone por obra y luego comienza a decir, es un hombre sabio. Entonces, sé sabio y hay que practicar sabiduría poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido aquí en esta noche. Entonces, pues eso sería lo único. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, a estos siervos de Dios también que han aportado demasiado, a ustedes por estar aquí.
Y qué manera de culminar este foro. Quiero aprovechar, aquí nos acompañan dos pastores que han estado en foros previos. Por favor, Pastor Manuel Fregoso, gloria a Dios por su vida, pastor. Que estuvo en el primero, el mes de febrero. Unas tremendas aportaciones que se hicieron virales ahí en las redes sociales. Y también nos acompaña el pastor Dani Rendón, que estuvo en el segundo foro. Está un representante de cada foro, ¿no? También con unas grandes aportaciones impactantes. Nos acompaña el pastor por acá. Se me pasa su nombre, disculpe, pastor. Julio César. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Traerse a sus varones, igual a cada uno de ustedes. Qué bueno que están por acá. De esta manera concluimos con el foro del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir estos videos y este contenido que estoy seguro será de mucha bendición para muchos varones alrededor del mundo. Compartan y esperen el próximo, el mes de mayo. El mes de mayo tenemos una edición especial, Jóvenes Más Fuertes. Así que nos vemos el mes de mayo. Muchas bendiciones, gócense y nos vemos a la próxima. Bendiciones.